Sociedad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 12 del mediodía con casi un minuto en el reloj de aquí del estudio y como siempre, un gusto estar aquí para conversar los temas tanto a nivel nacional, internacional y regional de lo que ha ocurrido durante los últimos días. Gracias por su atención a esta emisión número 234 de La Conjura. Y como siempre, nos acompaña el titular del programa, el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo. Carlos, buenos días. Y Jorge Flores, el arquitecto. Pues muy buenos días y excelente semana para todos. Oigan, pues las notas están tremendas por todos lados, ¿no? Fue el golpe de Estado, la declaración de la secretaria de Gobernación allá en la toma de posesión del gobernador Bonilla, la declaración, el tuitazo del gobernador diciendo que hay 6 gobernadores dispuestos a levantarse si hay un golpe de Estado y la contundente respuesta de los cibernautas. Ese tuitazo estuvo tremenda, ¿no? La recesión económica, bueno, técnicamente estancamiento, pero estamos así a milímetros de la recesión económica, tanto nacional como internacional. Y luego las declaraciones inverosímiles, Jorge, Alfredo, por no llamarles de otra manera, de esa secretaria de Turismo, la inefable Xochitl, ¿cómo se llama? Arbizu, que dice que en 10 meses han entrado al Estado más de 880,000 millones de pesos por cuestiones de turismo. 880. O sea, casi 7 veces el presupuesto del Estado, ¿no? Y luego del secretario de Desarrollo Económico, que nos da una noticia que de verdad sorprende, que como nunca antes la inversión extranjera está en Veracruz. Evidentemente son disparates impresionantes cuando ves la situación económica del Estado y la pérdida de empleo. Y ahí están los indicadores, no lo dice uno, eso no hay nada, ¿no? Pero bueno, en Argentina pues ya ganó ¿cómo se llama? Alberto Fernández. Evo tiene problemas ahí en Bolivia porque ya hay una resistencia fuerte a este mal aseado proceso electivo que hubo en ese país. En Chile 17 días continuos de manifestaciones, la declaración de Maduro, Jorge Alfredo, que dice que ya se formó un eje anti-neoliberal en América con México, López Obrador, y Argentina con el nuevo presidente. Conformando un eje, ¿no? Un eje, y luego el presidente nos sale con ese tuitazo también de que pues, aquí México no estamos en los tiempos de Madero, donde no tuvo base social y por eso fue el golpe de Estado, y que aquí pues era prácticamente imposible porque él tiene una gran base social, y esto despertó cualquier cantidad de comentarios tanto a nivel estatal como a nivel nacional, incluso internacional. Analistas internacionales también señalan que es... Y Carlos, y que no abona a la atmósfera de confianza que se debe de generar en el país. O sea, la falta de inversión es también por esta cacofonía política en el país que impide que haya confianza, ¿no? Sí. Y luego, para rematar, el jueves le dice a los periodistas ese dicho que dijo Gustavo Madero, el hermano de Francisco y Madero, de que le muerde la mano a quien les quita el bozal, porque le estaban cuestionando el mal manejo del hecho del Culiacán, del 17 de octubre, ¿no? Entonces,
pues esto despertó también cualquier cantidad de comentarios. ¿Por dónde quieren que empezamos? Alfredo, tú eres el titular, tú di, ¿por dónde arrancamos? Pues parece que Maduro, es una cuchufleta, ¿no? Parece que Maduro nos escuchó en el programa anterior cuando alguien dijo que el liberalismo no es una ideología. Bueno, pues ya nos dijo Maduro, es una ideología, tanto... Le respondió Maduro a Jorge. Así es, le respondió a Jorge Maduro, tanto porque Venezuela, Bolivia, Argentina ahora y México están en la misma lógica anti-neoliberal, porque obviamente ellos tienen una ideología diferente. Pero creo yo que son los tumbos de la democracia que ha sufrido en esos países. En México tenemos una democracia, no es que personalmente, como los griegos de la Grecia clásica, no soy muy adepto a la democracia porque pues es la dictadura del número y llega el que tiene mayoría. Claro. Independientemente de sus virtudes, ¿no? Claro. O no virtudes, y todos sus defectos, ¿no? López Obrador tuvo 30 millones de votos, ¿no? 30 millones de votos. Y el presidente más votado de la historia del país. La historia del país, supera con mucho a Vicente Fox, mucho, el doble de votos, sí, pues, que obtuvo Vicente Fox hace 19 años. Pero él es el presidente y él está gobernando conforme a su leal entender y sentir. Si es correcto lo que está haciendo o no, bueno, pues las manifestaciones de la sociedad mexicana pues se ven. Lo que pasa es que él critica a quienes no están de acuerdo con él y finalmente, bueno, pues tiene razón el criticado de responder a sus críticos. Nada más que él es el presidente de la República y gobierna o debe gobernar para todos los mexicanos, no nada más para quienes. Sí, si me permites hacer un acotamiento ahí, Alfredo, Jorge, yo creo que aquí, en ese punto que está tocando Alfredo, es uno de los temas más delicados y más sensibles. Es decir, el hecho de que responda a las críticas está bien, pero que califique a las críticas de manera tan, ¿cómo decirte?, tan contundente. Les llama fifís, conservadores, traidores, reaccionarios. O sea, está dividiendo al país en dos bandos. Los que creen firmemente en la política de López Obrador y los que no, que son lo que ha permitido al país estar en una situación de desigualdad que ya sabemos que existe. Eso quizás es lo que más abona en un escenario tan complicado como el mexicano para la división. ¿Cómo ves? Bueno, y sin duda le dolió al presidente la expresión del general Gaitán cuando dijo México estamos polarizados. Y es la verdad. Es absolutamente la verdad. Y todo el mundo. Y lo está generando, por supuesto, el mismo presidente. Por eso, él recoge la pelota porque se sabe aludido además. Y todo el mundo supimos a quién se refería cuando el general Gaitán dice estamos polarizados, ¿no? Pues estamos siendo polarizados porque efectivamente el discurso presidencial de las mañaneras pues es polarizante, es simplemente decir esto mío es lo bueno y los que están enfrente pues es lo malo. Son malos. ¿No? Son los malos. Y no, pues somos mexicanos interesados en el decurso de los aconteceres. Que podemos estar de acuerdo o no con la política económica y social del presidente. Podemos estar en lo correcto o no, pero lo que nosotros digamos pues no tiene el mismo, ni de ninguna manera el mismo efecto que lo que dice el presidente, porque además él dice y tiene toda la capacidad para hacer y nosotros no. Así es. Esa es la gran Jorge, diferencia. ¿cómo ves este tema? Que es delicado desde mi perspectiva, ¿no? Es el tema más delicado, Carlos. O sea, es un tema más delicado porque el presidente no debe de... No, en México un presidente de la República no puede darse el lujo de tener enemigos ni adversarios. Es un país demasiado complejo, es un país muy diverso como para que un presidente salga a escena a decir mis adversarios, mis enemigos, porque un presidente de México no puede tener enemigos entre los mexicanos, porque no lo somos, nadie de nosotros es su enemigo, nosotros lo vemos como nuestro presidente.
Yo justamente escribí la semana pasada una columna que a mí me pareció muy ofensiva, muy peligrosa y con una intencionalidad política un poco perversa. Va el presidente a Sonora y habla de que los fifís son racistas. Dos términos completamente peligrosísimos. Hablar de racismo con esa intencionalidad es realmente... Que sí existe el racismo en México. Sí lo existe. Sí existe, hay un grado de racismo, hay un grado de discriminación que sobre se todo debe a lo muchos indígena, factores, ¿no? ¿sí? Pero no puede decir los fifís son los culpables. ¿Por ese qué? es otro rollo. Porque creo que el racismo se debe de abordar desde una posición un poquito más seria, un poquito más inteligente, y no dedicar a decir, ¿saben qué, señores? Los indígenas tienen autorizado odiar o desquitarse de los fifís, porque el término fifí es un término muy general, ¿no? Caben todos. Cabemos todos, ¿no? Creo que el presidente debería de salirse de esa polarización tan absurda, tan peligrosa. Me parece que hablar también de no hay cabida para los Hitler, los francos, Sí, los guardistas. Digo, es fuera de toda proporción, ¿no? Hoy al escucharlo hablar 30, 40 minutos, yo estaba vistiéndome. ¿Echaste la mañanera? No, nada más estaba vistiéndome como lo estaba viendo el señor. 30, 40 minutos hablando de las redes sociales y que de la utilización de los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública para detectar. Señores, o sea, no hay un delito que perseguir. Las redes sociales son redes sociales. O sea, claro. A mí que me expliquen dónde está el delito, el delito de que haya granjas de bots. Eso lo va a haber, o sea, o bueno, que nos indiquen cuál es el delito, por qué se persigue, por qué se dan los nombres de estas personas tan abiertamente, ¿no? Como el caso del teniente coronel, encargado de las cuestiones de inteligencia del ejército, ¿no? Monteverde, que a mí me parece también un nombre como inventado, vaya, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Oye, Alfredo, volviendo al tema del neoliberalismo, porque de veras que es un tema, pues que merece un análisis un poco más detallado. Este contexto latinoamericano que dice Maduro que ya se está presentando, ¿qué opinión te merece? Primero lo dice Maduro, y Maduro no tiene ningún crédito moral y político ni en América Latina, ni creo yo en cualquier parte del mundo. Está tan deschavetado que acaba de declarar ya el inicio de la Navidad en Venezuela, ¿no? ¿Se adelantó? No. Bueno, aquí también Costco y Sams y todo eso. Bueno, eso son conversos, que es el presidente de Venezuela. Entonces lo que él dice, bueno, pues habría que preguntarle a los otros presidentes de la República que están en la misma lógica que dice Maduro. Si el presidente de México se engancha en esto, bueno, pues entonces sí, sería gravísimo, ¿no? Uy, sería gravísimo. Sobre todo teniendo al vecino claro del norte, sí, ¿no? Nuestra posición es, y lo ha dicho el presidente López Obrador, de una cercanía y de amistad con los Estados Unidos, pues somos el comercio integrado con el gran país del norte, la primera economía mundial, y hay que aprovecharla. No podemos verla como enemigo, ¿no? No, sería una estupidez. No, pues hay que aprovechar eso, como se ha estado aprovechando, y por eso somos el primer cliente comercial de los Estados Unidos. Nos rebasamos a China incluso. Entonces, eso lo dijo Maduro. Ya por cuestión de defensa propia, con él estará Morelos, Evo Morales, porque además ese círculo de países, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile incluso, Argentina, pues han estado sobreviviendo también en materia de energía gracias al petróleo barato que hasta donde pudo o donde ha podido le ha dado Venezuela. Ese es el círculo, por eso un ataque a Venezuela pues viene de enseguida la respuesta de, por ejemplo, Ortega en Nicaragua, pero igual, digo, por favor, ¿quiénes lo defienden? No, Ortega, otro hombre que no tiene ningún... Parece que les gusta el poder, cuando llegan al poder se quieren perpetuar en él, ¿no? Se pierden, igual Evo Morales, ¿no? Bueno, pues Evo Morales tiene también sus broncas,
Y cosa de coincidencias también. Y habla también de golpe de Estado, ¿verdad? Estado. Sí. Habla de golpe de Estado, aunque ¿Cómo? allá sí es diferente, porque acá tenemos un ejército institucional, Leal a la un Constitución. ejército leal a los poderes civiles. Es muy diferente. Lo que pasa es que el sábado escribe Porfirio Muñoz Ledo un artículo interesante, por cierto, acerca del golpe de Estado. Y entonces pues va al unísono con lo que el propio sábado dijo el presidente López Obrador, la insinuación sobre un golpe de Estado, todo por la inconformidad que se ve en el ejército. En el ejército por el discurso del general Gaitán. Y bueno, hay que recordar que aparte de este gobierno federal mexicano, ninguno de los otros gobiernos han testereado siquiera al ejército, le han tenido un respeto profundo. Así es. Un respeto profundo. Y en el caso, me acuerdo de de Gustavo Díaz Ordaz después del movimiento del 68, cuando el general Barragán demuestra como jefe del ejército lealtad al poder civil, pues le entregan, les hace un homenaje al ejército y le entrega muchísimas prebendas, y Echeverría sigue lo mismo. Así es. Y todos los demás presidentes de la República, excepto ahora que pues hay una aparente confrontación, pero más por parte del ejército, por parte del poder civil. Y hay otra cosa que desde mi punto de vista no hay que perder de visión. Es, por ejemplo, la idea de formar una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional al margen del ejército, pero con mandos civiles. Con mandos civiles, nada más que no hay el ninguno. Ejército Mexicano. No hay ningún mando civil. Nada más que el Ejército Mexicano es el Ejército Mexicano. Sus elementos no están durmiendo en sus laureles. Sí, perfecto. Formamos la Guardia Civil, pero con mis elementos, claro, para que no haya posteriormente una tentación de decir enfrento a la Guardia Civil contra el Ejército. Y con mi presupuesto. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Jorge, ¿tu opinión? Yo quisiera un paréntesis, porque creo que quedó malentendida mi posición en cuanto al neoliberalismo. Yo parto de la idea que el neoliberalismo o las políticas liberales surgen a partir del planteamiento o del libro que hace Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, en el cual Adam Smith lo que hace es una descripción de cómo funciona el mercado. En él uno lo puede leer y volver a leer y no encuentra una ideología o una intención de modificar al ser humano. Simplemente dice, el mercado funciona así. Del otro lado tenemos a lo que es la corriente marxista o el socialismo. Sí tenemos un libro que es el Manifiesto Socialista o el Capital, de Carlos Marx, en el cual sí hay una ideología. ¿Por qué? Porque sí hay una intención manifiesta de que un sistema político puede cambiar al ser humano y volverlo un nuevo ser humano, ¿no? Una nueva realidad. En eso parto de que, bueno, en una vertiente que es la vertiente liberal o neoliberal, no hay una ideología, simplemente es el mercado el que existe, y en la otra corriente sí hay una intención de modificar al ser humano, sí hay una intención casi como teológica, es decir, el ser humano puede cambiar, ¿sí? por medio de la aplicación de ciertas políticas sociales. De mi punto de vista, ¿no? Por eso hago ese paréntesis. Y en cuanto a lo eso dice lo Maduro. Y en cuanto a lo del ejército, yo creo que las lealtades del ejército están, y la intención de López Obrador es entregarles el aeropuerto de Santa Lucía para que lo construyan, esta es intención, otros negocios y demás, volver los desarrolladores de bienes raíces. Estaba el predio que estaba ahí por Constituyentes, que es un predio grandísimo, de dólares, no de pesos, en la mejor zona de la Ciudad de México, prácticamente tienes 500 hectáreas a desarrollar. ¿Cuánto vale eso? Creo que la intención de López Obrador es dislocar el ejército y generar como un grupo que pueda contrapesos. Un grupo que pueda tener más control. Ese tema está muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos sobre ese mismo tema, porque es evidente que que el presidente López Obrador, cuando habla de
de esta posibilidad de un golpe de Estado, y aduce que no puede ocurrir por la gran base social que tiene, pues está hablando de que hay dos renglones, que si se llega a insubordinar el ejército, se va a enfrentar al pueblo. Ese es un tema que bien merece que reflexionemos un poquito sobre ello. En un momento estamos con ustedes aquí en La Conjura. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Continúa tus estudios profesionales con los programas de posgrado que en la Universidad IBES ofrecemos para ti. Nuestra oferta educativa se compone de 18 especialidades, 6 maestrías y un doctorado, con excelentes planes de estudio, costos accesibles y programa de becas, horarios en distintas modalidades para concluir tu educación profesional, además de ser una opción de titulación y al mismo tiempo expandiendo el conocimiento en distintas ramas del saber y formando líderes preparados para un desempeño profesional superior. Únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Bien, ya estamos de regreso y acabamos de recibir una información confidencial, Alfredo Jorge, que el diputado José Manuel Pozos va a presentar su renuncia a la presidencia del Congreso del Estado hoy mismo, y que probablemente sea una mujer
la que llegue a la presidencia del Congreso. Se habla de Rosalinda Galindo, que es una de las personas más allegadas al gobernador. Y además de las señaladas por tener a toda su familia en nómina, ¿no? Así es. Pero bueno, esto va a recomponer muchas cosas en el estado, porque sí, pues, seguramente pues es un rejuego hacia el interior del Congreso. Vamos a ver quien ocupe la presidencia, si reúne las mismas características o mayores características del diputado Pozos, que tuvo durante el presente año, ¿no? Claro. Porque él fue electo presidente justamente hace un año, presidente del Congreso, ¿no? Y sabemos que la presidencia se renueva cada año. ¿Qué encomienda le den al diputado Pozos? Pues no lo sabemos. Eso sigue siendo diputado, ¿no? Ah, no, por supuesto, digo, pero encomienda me refiero a si va a presidir alguna comisión legislativa o va a dejar a pedir licencia para ocupar otro cargo público, no lo sabemos. Entonces, pero sí, ya la información está confirmada. El presidente del Congreso, José Manuel Pozos, deja la presidencia, este día presenta su renuncia. Volvamos al tema que estábamos conversando, ¿no? Sobre este asunto tan serio, Jorge, ¿cómo lo ves? El del ejército. El ejército. Yo lo veo súper serio, y es como haber regresado a los años 70, cuando que mis padres siempre decían huela golpe de Estado, está esa sensación. Cuando en México ya teníamos 30 años de no tener esas conversaciones del golpe de Estado, la inminencia del golpe de Estado, como que estábamos construyendo una institucionalidad democrática en ciernes, pero se estaba construyendo, todos los días estábamos en ese discurso. Ahorita se destruye, volvemos otra vez al tema de un presidente diciendo hay clima de golpe de Estado, cuando realmente nadie lo había previsto. A mí ni se había comentado. A mí me parece que es un acto para desviar la atención, porque López Obrador tiene esa facultad, esa magia. Sí, fíjate que muchos analistas dicen, bueno, a lo mejor fue un distractor, una caja china para quitar la presión sobre el tema de Culiacán, ¿no? Y de Olga Sánchez Cordero, Baja California. Claramente fue un escándalo haberla visto, no en lo que dijo, sino en las carcajadas como lo dijo, en el ambiente como lo dijo. Se trata de una esgrima legal, pues una esgrima a carcajadas, a mí no me gustó haberlo visto así. Me parece que eso sí abre la puerta a una jurisprudencia para una prórroga de mandato presidencial, que no es lo que necesita López Obrador en este momento, ¿no? Yo siento que hubiera sido generar un ambiente un poquito más tranquilo, ¿no? Oye, Alfredo, este video la chamaquearon a la secretaria de gobierno, porque además la pasaron en vivo. O sea, no fue una grabación que luego se haya subido al Facebook, ¿no? Fue Facebook Live. O sea, alguien lo hizo con toda la intención del mundo de chamaquearla. Y la ministra, ex ministra, ahora secretaria de Gobernación, que apenas el 27 de septiembre, Alfredo, había dicho en una reunión con senadores que en su opinión era totalmente inconstitucional esta prolongación del mandato del gobernador de Baja California, Bonilla. Ahora sale diciendo que esta reforma y esta sondeo que hubo ahí en el estado pervivirá. O sea, tratándose de una toma de protesta donde el presidente se estila en la política mexicana que su representante pues lleve un significado, ¿no? Es decir, no se trata de cualquier evento, es la toma de protesta de un gobernador. Mande a la secretaria de gobierno, que se supone que es la número 2 o la número 1 del gabinete, ¿no? Y que la señora diga esto en un petit comité, porque estaban ya después de la toma de protesta, estaban ahí en una mesa, la graban, la sueltan, como dice Jorge, pues va a implicar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Dicen que la chamaquearon, pero no,
Bueno, yo no creo que la hayan chamaqueado porque las cámaras ahí del despacho del gobernador pues ahí han estado. Creo yo que ella pecó de ingenua, secretaria de Gobernación, el lugar en donde justamente pues, se establecen todo tipo de asuntos de inteligencias, o sea, es la inteligencia, información de inteligencia, ¿no? Ella debió haber supuesto que había cámaras y que sobre todo lo que decía, salvo que haya llevado esa instrucción, y ahí está el quid del asunto, de decirle al gobernador, no te preocupes, estamos en la misma línea. Así es, esa es la cuestión, de que, y por un lado, y por otro lado, también fueron malosos aquellos para difundir esa grabación, ¿no? Sí, la mala leche ahí la está mala implícita, leche, ¿no? la mala leche para exhibir a la secretaria de Gobernación, que luego la su hicieron ver muy fue mal, bastante, la hicieron ver pobre. muy mal, Pero Alfredo, de tal manera que ella ya no tiene forma de rectificar, aunque en mi concepto lo que dijo, aparte del pervivirá, ese ya es algo aparte de esto. Lo que dijo de que es una cuestión legal, sí es verdad, porque reúne los requisitos, independientemente de que se base en algo inconstitucional. Fue autorizado o votado por el Congreso local y fue publicado oficialmente. Luego entonces adquiere los atributos de una ley vigente. Este asunto está en la Suprema Corte de Justicia, que tiene la última palabra. Y claro que levanta mucho polvo el que la secretaria o cualquier secretario de Gobernación vaya a una entidad con todo lo que está aconteciendo con la prolongación irregular del mandato del nuevo gobierno, a decir, pervivirá esta reforma, lo que está mandando un mensaje de que pues así va a quedar, y está en todo caso exhibiendo a la Suprema Corte de Justicia. Sí, híjole, sí, ¿qué pasó? Es un asunto muy serio. Si esa es la lógica, obviamente que habrá obtenido respuesta de la Suprema Corte y ya nos estás poniendo en evidencia. Ya la hubo por el ministro presidente. A los 10 minutos. Ahora, ¿qué hacemos, no? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Ya dijiste lo que vamos a hacer y nos vas a poner en mal porque todo el mundo va a decir que teníamos ya la consigna, ¿no? Por eso, por la importancia de esa palabrita que soltó, de pervivirá. Esa es la que más pesó en todo, y la carcajada al final. Y la otra que a mí me parece, cuando el gobernador Bonilla dice, con eso tenemos, o sea, prácticamente le tendieron una trampa. O sea, sí, estoy de acuerdo con él, le tendieron una trampa, pero yo no sé qué es peor, o sea, que tengamos un secretario de Gobernación tan ingenuo para caer en trampas tan obvias. A mí me parece que sería el primer secretario de Gobernación en México que es tan terriblemente ingenuo, y que lo ingenuo es hermano de lo muy cercano a de lo pendejez, de la pendejez, ¿no? Vaya, digámoslo, ¿no? Pero preferimos decir, es la ministra, ¿no? Y la maestra fue una guerrera en sus tiempos como sí, ministra. Defendió por eso ahora dices, híjole, ¿cuál es el trastocamiento aquí? No, vaya, y yo por eso digo, insisto que el tema de López Obrador, hablar del golpe de Estado, es para desviar la atención de todo esto. O sea, lo que está sucediendo es muy, muy grave. El crecimiento que reporta el INEGI de 0%, realmente es extraordinariamente grave. O sea, hubo una caída, un desplome en la inversión pública y privada. O sea, la gente, el dinero en México se lo están guardando en su bolsa. ¿Por qué? Porque no están viendo el clima de confianza para invertir. Así es. Y si el presidente sale a decir hay riesgo de golpe de Estado, creo que eso abona la confianza que debe de generar, ¿no? Y lo que está implícito, que muchos analistas a nivel nacional y aquí en Veracruz han estado insistiendo. Si esto se confirma, es decir, que Bonilla prolongue su mandato a 5 años, ¿qué nos puede esperar en el 2024? Cuando acabe formalmente el sexenio de López Obrador. ¿Caerán en la tentación de prolongar su mandato a través
de mecanismos legales como una reforma constitucional para que haya una reelección, o como le hizo Bonilla con el procedimiento de Bonilla, ¿no? O la Así que se revocación vote de- en el Congreso. O una revocación de mandato, como lo tiene O, también agarrado, o sea, ¿no? o sea, ¿crees que esto sea posible, Alfredo? Pues ya está en la lógica de cuanto está ocurriendo y falta poco tiempo para esto. Están de por medio las elecciones del 21. Ese va a ser el parteaguas, Es ¿verdad? un parteaguas. Pues por si supuesto. gana López Obrador los dos congresos, Bueno, pues ya podrá hacer lo que quiera. Podrá hacer lo que quiera. y me refiero a ganar mayoría. Que eso O sea, es fundamentalmente lo más importante, más incluso que lo de la revocación de mandato, porque una vez que gane el Congreso, pues ¿para qué quiere la revocación de consulta para mandato? la revocación del mandato? Si constitucionalmente, de todos modos, él tiene un periodo de 6 años. Así es. No tiene ya esto. Y realmente lo del asunto de la revocación del mandato tenía alguna función política si la hubieran autorizado y aprobado primero y autorizado para que él fuera apareciera concurrente con, en las con boletas. las Eso elecciones, sí, ¿no? hubiera estado bastante señalado, ¿no? Pero lo ponen para enero o febrero del 2022, después de la elección, pues ya no. De todos modos, pierde su periodo, utilidad política. así es, ¿para qué va a ser la revocación? Para decir sí queremos que siga López Obrador, pues sí, de todos modos tiene que seguir hasta el 2024, ¿no? Así Constitucionalmente es un periodo para 6 años. Ahora, y esto lo empezaremos a ver a partir del 23 precisamente, cuando ya vaya acercándose el último año del periodo constitucional. Insisto, toda cuestión, si gana el Congreso, ya no habrá nada más que esperar que lo que él quiera. Si el pueblo se lo pide, así lo ha dicho, ¿eh? Así es, que el pueblo se lo va a pedir, bueno, pues tendrá la Cámara de Diputados nuevamente. Y la base social que le da sus programas, Eso ¿no? sí. Y su tigre, ¿eh? Sí, porque además tendrá elementos, es decir, miren, ratificó el pueblo de México la confianza en Morena, de tal manera que ganamos esto. Y ganamos, vamos a ver también de cuántos gobiernos de los estados se va a hacer Morena en esa elección del 21. O sea, territorialmente tiende a crecer. Es cuestión de esperarlo, ¿no? Pero sí, definitivamente, la elección del 21 nos va a dar margen para pensar, primero, cómo va a decidir la Corte, ahora con lo de Bonilla. Ahí ya tendremos un paso. Segundo, cómo va a hacer la elección, los resultados del 21, ¿no? Y ese será un auténtico parteaguas que es para confirmar que la gente le tiene confianza a Morena, ergo a López Obrador, o bien, si no gana la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces sí, él tendrá que hacer lo que mejor le convenga, porque ya no tendrá la comodidad de legislar tan abierta y libremente como lo ha venido haciendo, ¿no? Jorge, ¿tu opinión? Yo creo que no hay que menospreciar nada ni hacer que la intención de revocación es algo pequeño. O sea, hay que recordar que este tipo de políticas son como circos de varias pistas y ellos requieren, Morena requiere, López Obrador requiere también un barniz democrático internacional. O sea, si lo que vayan a hacer tiene que pasar por un barniz internacional que les dé cierta legitimidad a nivel internacional y a nivel de organismos como la OEA, la ONU o qué sé yo, ¿no? O sea, sí buscan tener ese grado. Hoy la columna de Martí Batres no la acabé de leer porque realmente casi nunca acabo de leer a Martí Batres, pero él hablaba de que quieren cambiar la ley de la consulta pública y hacerla un poco más como quiere el presidente de la República. Yo trato de siempre de hilar, porque la política me parece que los juegos es como esos jueguitos de los puntitos que le ponen Sí. un... Todo tiene intencionalidad. Tratar de juntar los puntos y tratar de ver qué están dibujando. Yo creo que sí, la consulta pública, la ley Bonilla, la revocación de mandato, yo sí creo que son jugadas que al final, en 2 o 3 años veremos que no están tan aisladas, que sí configuraban parte de un todo, ¿no? Sigo pensando, y lo reitero, que López Obrador es el gran mago de la desviación de la atención. O sea, él está haciendo su truco acá y está generando la atención en otro lado para que nadie vea el truco que está haciendo. No hay golpe de Estado, no hay la intención, no hay nada.
simplemente nos hizo pasar un fin de semana todos especulando cuando él estaba literalmente en su rancho, en la chingada, divirtiéndose de lo lindo, porque no está mal de sus facultades mentales, no está enfermo, no está dopado, no está nada, simplemente es la manera en la que él hace política. Bueno, pues híjole, qué temas tan interesantes. Y luego cómo se refleja en el estado de Veracruz, que es un tema también que vamos a dejar para después de este corte comercial, pero dos hechos son relevantes en el ámbito, tres hechos con lo que acabo de anunciar, ¿no? Se va a Pozos y ya hay cambio de presidente y lo que esto implica, Feo. Luego la encuesta de Arias Consultores, donde otra vez el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, sale en el número 28 de 30, solo superado por Cuauhtémoc Blanco, por el Bronco, que casi desaforan ahí en Nuevo León, ¿no? Y otro gobernador que se me escapa el nombre. Y el tercer tema, el tuitazo del gobernador, que hay 6 gobernadores que se van a poner a López Estado, y la respuesta en las redes a ese tuitazo. Vamos a un corte comercial y regresamos sobre estos 3 temas que son ya en el ámbito local. En un momento estamos con ustedes. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios.
Bueno, estamos de vuelta, estimado auditorio, con el tema que comenté al inicio del anterior segmento, la renuncia del presidente del Congreso de la 65 legislatura, 65 legislatura, José Manuel Pozos Castro, a la presidencia del Congreso. Implica muchas cosas. Si algo puede distinguir al diputado Pozos durante este año, fue su lealtad incondicional al gobernador. Eso está claro, ¿no? El hecho de que no lo mantengan en esa posición puede implicar muchas cosas. Que el secretario de gobierno esté metiendo la mano, que a través de su alfil en el Congreso, que es Casarín, por supuesto, ¿no? El presidente de la Jucopo, y que finalmente son los que manejan la lana, ¿no? Entonces, quiere decir, puede ser que sea una posición del secretario de gobierno, con lo cual se está empezando a cerrar el círculo de por sí ya cerrado en torno al gobernador, donde pues no lo dejan tomar decisiones. ¿Cómo ves el tema, Feo? Es muy interesante. Efectivamente coincido contigo. Pozos ha sido un elemento leal al gobernador en la Cámara de Diputados y le ha servido con muchísima eficiencia. En mi concepto, experiencia tiene, ¿no? En mi concepto, de quienes forman parte de la bancada de Morena, hace un año era el mejor perfil para ser presidente, y no nada más presidente de la Cámara, o fue presidente de la Junta de Coordinación Política, pero la lógica de los grupos al interior de la Cámara dicen que pues la Cámara, la presidencia de la Cámara pues no maneja recursos, luego entonces no tiene poder político, y le dan el poder político a Gómez Casarín, que en aquel entonces pues no tenía la experiencia que ahora ha adquirido. Ya la adquirió, ya tiene experiencia, ya sabe el manejo, ya puede enfrentarse incluso al propio Pozos al interior de la Cámara. Y Pozos ha contado con el apoyo del gobernador del estado, sin duda, y el gobernador del estado pues ha tenido en Pozos ahí un buen soporte político, pero da la impresión de que el propio gobernador no ha podido sostener a Pozos en la presidencia. Pero además, por otro lado, creo yo que hubo un error estratégico político al dejar correr aquella especie de que Pozos quería ser secretario de gobierno. La dejaron correr. Yo nunca escuché a Pozos decir que él no le interesaba eso. Nunca lo dijo públicamente. Y eso fue un error político extraordinario. ¿Por qué? Porque se ganó un enemigo. Se ganó un adversario político, pues que dice, bueno, me quieres quitar, pues yo me voy en contra tuya, ¿no? Y es ahí la cuestión. Ahora, ya si se confirma la salida de la presidencia de Pozos y la llegada de una diputada que, por cierto, estuvo y está acusada de manejar el presupuesto de la Cámara y el presupuesto del gobierno estatal y de colocar a toda su familia, ¿no? Así es, un nepotismo, porque ella fue ahí, estuvo en escaparate. Bueno, pues también se verá que no cuidan las formas en Morena, ¿no? Que les importa muy poco la opinión pública, o que en Morena se están manejando las cosas al margen de la voluntad del propio gobernador del estado y de la prudencia política. Y además mucho más manejable la diputada por su experiencia que el mismo Pozos, y no manejable ni siquiera por el gobernador, porque otros grupos, ¿no? Entonces sí hay lógica en la salida, porque desde que hace un mes tanto Gómez Casarín y la propia diputada que comentamos empezaron a decir que querían que fuera la presidenta una mujer, pues ya se notaba que había por allí una tendencia en contra de Pozos Castro. Y la semana pasada, todavía fin de semana, tanto Gómez Casarín y la diputada dijeron que no había ningún cambio en la presidencia. Y ahora se da esto quiere decir que algo hubo, que o bien presionaron al propio gobernador para hacer el cambio, o bien se va a confirmar lo que decían también los rumores, en el sentido de que Pozos puede ser el próximo secretario de Desarrollo Social. Son rumores. Son rumores. También se habla de que él pudiera ocupar la presidencia de la Comisión de Vigilancia en el Congreso. De Hacienda. Hay más lógica ahí. Hay más la lógica, Comisión ¿no? de Hacienda también se habla. La Comisión de Hacienda. Pero si empatamos
la acusación que se le hace al presidente de esa comisión de vigilancia. Con este rumor, pues pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, porque al presidente de esa comisión se Eddie Gutiérrez, ¿no? Sale muy raspado. Así es, que dice que está extorsionando a los alcaldes que no andan muy bien en el manejo del ejercicio presupuestario. Entonces, bueno, pues por ahí pudiera ser. Hay mucho rumor, y en los rumores pues cabe toda la especulación, ¿no? Así es. Ya veremos en el transcurso del día. Jorge, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que no puedo más que abonar a lo que dice Alfredo. Solamente sumaría que también hay como una incertidumbre de la sucesión de Cuitlao García. O sea, Cuitlao García es lo más probable que se vaya al año 90. Yo creo que eso es... ¿Tú consideras que es una posibilidad real? Es un escenario muy posible. O sea, es completamente posible. No está dando resultados, y creo que a López Obrador le está estorbando tener a Cuitlao como gobernador, y esa falta de control político en el Estado está generando que todo el mundo esté moviendo las piezas como mejor la acomode para estar trabajando en el... Sin tomar en cuenta al gobernador técnicamente, ¿no? Es que ya nadie lo está tomando en cuenta. ¿Sí? O sea, él no tiene control político. En el momento que pueden quitar a Pozos, demuestran que alguien más tiene las riendas de cierto poder político en el Estado. Y eso es lo grave, ¿no? Pues el Ejecutivo es uno. Sí. Oye, y este resultado de la encuesta, ¿cómo la ven? Lugar 28 de 32, ya lleva como 4 o 5 meses sumido en el fondo el gobernador. ¿Por qué? Y eso no jala votos. No, ¿verdad? No, eso no jala votos. O sea, y esas encuestas también salen el día que salen. Nada, en política nada es coincidencia, salen, son golpes durísimos a Cuitlao, al gobernador del estado, en el lugar 28 junto con Cuauhtémoc Blanco está en 29. Vaya, pero no nos merecemos esto los veracruzanos. Vaya, definitivamente creo que no nos los merecemos. Alfredo. Pues lo mismo pudiera estar como está en el 28, pudiera estar en el 32. Los que podemos decirlo somos los veracruzanos. Cuitlao no se ve como gobernador, no se le ve presencia en la solución de los problemas. Muy criticado porque se pintó y andaba bailando ahora con Día de Muertos, ¿no? Cuando en Ixtaxoquitlán hay más de 7 desaparecidos por la policía, policía, ¿no? Y no ha habido ninguna manifestación del secretario de Seguridad Pública, ninguna manifestación del secretario de Gobierno, mucho menos del gobernador. Por ahí he dicho que sí se está investigando, pero nada se sabe de que algún funcionario de nivel en el gobierno del estado haya ido a Ixtaxoquitlán a platicar con los familiares, a decirles estamos investigando, etcétera. No, es decir, si nos ponemos en el desafortunado lugar de esta gente, pues la verdad los comprendemos, ¿no? Y hay que entenderlo así, porque no se ve presencia del gobierno veracruzano, y entonces este tipo de cuestiones pues abona en ese 28 lugar, que puede ser 29, insisto, hasta el 32. No creo que haya mucha diferencia. No hay ninguna una aceptación del 12.7%. Hubo por allí hace 2 pues Mitofsky coloca al gobernador en 11, lugar 11, que tiene mayor aceptación. ¿Quién se lo creyó en Veracruz? Bueno, no lo creímos en Veracruz y tampoco en la República, ¿no? Porque no hay un comentarista que no incluya al gobierno de Veracruz entre los peores de Morena. Por esto es que cuando el gobernador veracruzano se emboleta con esto del asunto del golpe de Estado e involucra a otros 5 gobiernos de Morena, ninguno de ellos dijo nada, ni Claudia Sheinbaum, ninguno de los demás. Ni Cuauhtémoc Blanco, ni nada, ¿no? Blanco, es decir, bueno, fuchi, sí, es decir, simplemente se mantuvieron con prudencia, porque un tema de golpe de Estado es muy serio. Claro. Notemos que ni Mario Delgado, ni Ricardo Monreal dijeron nada. Nada, absolutamente nada, ante un punto tan importante. No dijeron apoyamos al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es un tema, se trata del ejército. Porque además el golpe de Estado no lo iba a dar una asociación política, ni partidos, ni nada. El único que puede es el ejército mexicano. Sí, estaba enfocado para eso. Y entonces pues así, con esa abstinencia,
demostraron respeto a una institución como el Ejército. Y el gobernador dijo que no, que él Bueno, entraba, sí, ¿no? él entra, a ver ahora cómo resuelven, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Es ridículo. Vaya, realmente no lo había visto desde el punto de vista de Manfredo, tiene toda la razón. O sea, nadie más se sumó, o sea, ni la misma gente de Morena, Las la cabezas, mayoría sí, de Morena. Ni Polensky, nadie. No, Nadie. nadie dijo nada porque dijo, esto no sabemos cuál es La intencionalidad. la pinchada del presidente, no la entendemos, vamos a esperar, ¿no? La batea al Cuitlagua, la batea mal, o sea, de strike terrible, realmente, y conmigo están 6 gobernadores, y que ninguno de ellos se haya sumado, ¿no? Espérame, no, vaya, yo no me voy a esta fiesta. Siento que mal, digo, y las respuestas que se ven en las redes son peores todavía, Carlos. Contundentes. Horribles, o sea, porque de las redes... Incluso cuestiones personales, ¿no? Porque las redes sociales pueden ser las benditas redes sociales, pero también son las malditas redes sociales, o sea, tienen esa ambivalencia, porque realmente pueden ser las malas enemigas. Hoy lo vimos con López Obrador diciendo, es que los que nos están atacando es una cuenta de Twitter que se llama Tumbaburros, o sea, sin ninguna alusión. Sí estuvo cañón, ¿verdad? Vaya, dices, ¿a dónde hemos llegado, no? ¿O cuál es el planteamiento? No sé, ¿no? Oye, para finalizar este programa, yo no quiero dejar pasar de lado dos declaraciones que de verdad, yo soy economista, Alfredo Jorge, y cuando las escucho con ese desparpajo de los integrantes del gabinete del gobernador Cuitlagua García Jiménez, dicen, no los entiendes, ¿no? O sea, no las entiendes de ninguna manera porque los indicadores económicos son totalmente diferentes a lo que ellos abonan, ¿no? Sale el encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico a decir que la inversión extranjera como nunca antes en Veracruz, ¿no? Seguramente se refiere a la inversión de Nestlé, porque es la única que ha estado desarrollándose. Y que técnicamente es del sexenio pasado. Así es. Y sale la secretaria de Turismo a decir que han ingresado más de 800 mil millones de pesos en materia de turismo en Veracruz. O sea, lo que me asusta es o el desconocimiento, el descaro, el cinismo, o sinceramente, lo voy a decir y ruego al auditorio una disculpa, o la pendejez de gente que no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Porque por un lado vemos empleo, Veracruz ha caído en el 10% en indicadores de empleo. Inversión, pues no, ¿cuál inversión? La pública, ¿cuál? O sea, no la veo, se habla de sus ejercicios, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es la intencionalidad de manejar estas cifras que ya nadie les cree, Alfredo? Que eso es lo peor, ¿no? No hay una gente con un dedo en la frente que le crea a estas declaraciones de estos secretarios de despacho, ¿no? No hay obra pública, nos dicen que ya le ganaron las lluvias, que bueno, tú eres arquitecto, Jorge, tú sabes cómo está el tema de la obra pública en el estado de Veracruz, ¿no? Está de llorar. O sea, dices, bueno, pues ¿por dónde va Y viene el informe del gobernador, y ayer sacó 2-3 tuitazos donde dice que las metas están cumplidas y superadas, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué nos va a informar? ¿Cómo ves, Alfredo? Bueno, ya lo dijiste, viene el informe. Y esa es la razón, viene el informe. Tradicionalmente los colaboradores de un gobernador en Veracruz, cuando se acerca la fecha del informe, empiezan a hablar de sus logros, de los logros. Para mantener la chamba, ¿no? Y con mucha mentira. Antes nos decían desde el desarrollo económico del Estado que se estaban creando N número de negocios, pymes. Sí. Pero nunca decían dónde. Miles. Nunca decían igual que dónde. ahora con la inversión extranjera, nunca nos dicen dónde. Pero ahora hay exceso de desfachatez, y ya me atrevería a decir, si es posible expresarlo, de ignorancia por parte de la secretaria de Turismo, que ya ha manifestado que no es lo suyo. Es buena para velar. Porque hablar de 800 mil
millones de pesos de ingresos. Bueno, si hubieran dicho 200,000, tampoco se lo hubiéramos creído. Habría que preguntarle a los prestadores de servicios turísticos, ¿no? En Jalapa de un 30% de ocupación hotelera, ¿no? Preguntemos a Poza Rica, preguntemos en Coatzacoalcos. No, pero ahora, vayamos a la zona más socorrida turísticamente, que es la conurbación Boca del Río Veracruz. Pues allá no llegan el 60%, 70% de la ocupación hotelera, no es mala, un 70% ya, pues razonable, claro. Ya es aceptable, pero para alcanzar ese 70%, pues ¿cuándo? 2, 3 eventos ¿cuál promoción todo el año, turística? Cuando mucho, entonces ¿de dónde basa su información la secretaria de Turismo? Es ridículo y forma parte del bagaje de ignorancia que la atosiga, ¿no? Y que nos quiere transmitir, pero además debemos decirle que no le creemos y que está haciendo el ridículo. Si el gobernador no le llama la atención, pues es cuestión suya, pero nosotros como sociedad, pues sí debemos de pedirles más respeto a la inteligencia ajena. Y lo mismo al secretario de Desarrollo Económico, que habla de una inversión extranjera sin precedente en la entidad, pero no nos dice dónde. No nos dice dónde está. ¿Cuántos empleos han generado? Tampoco la vemos, ¿no? Ni hay. No la vemos porque no hay. No hay. Si el empleo ha decrecido sustantivamente, si vemos que no hay avance económico, si no hay inversión, ¿dónde? Si a nivel nacional no hay inversión y además si hay un enorme subejercicio en el gasto público, ¿cómo pueden mover la economía si no hay obra pública? Es decir, ningún indicador favorece a las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico. Creo yo también que debiéramos exigir mayor respeto, ¿no? Jorge. Yo creo que son absurdas, o sea, 800,000 millones de pesos de derrama económica por turismo en Veracruz, no hay, ni teniendo al 100% la ocupación hotelera ni nada, o sea, no hay manera de llegar a esas en menos de un año, En menos de un año. En 10 meses. Creo que no hay manera, o sea, o se equivocó de cantidad de ceros, o se equivocó de cualquier cosa, o realmente cree que somos estúpidos. Y creo que en todo el estado de Veracruz hay gente suficientemente capaz para decir... Es una mentira, absolutamente mentira, o sea, no tienen perdón. En cuanto a la inversión extranjera, yo creo que y sin ser fidelista ni nada, pero creo que la inversión de Tileno 2000 es muy difícil de superar. O sea, cualquier inversión que es una inversión histórica, hablemos de una inversión de 5,000 millones de dólares y después partimos. Sin estar de acuerdo ni no estar de acuerdo, pero bueno, la inversión, digamos, dónde es, en qué lugar es, cómo es, cuántos empleos va a generar, qué empresas son, o sea, facilidades para generar desarrollo en Veracruz hay, o sea, potencialidad existe. Lo que no existe es la voluntad de hacerlo. O sea, yo ya leí el Plan Veracruzano de Desarrollo y realmente yo invito a todo el mundo a leerlo, porque cuando uno lo empieza a leer dice, o sea, no tiene pies ni cabeza. O sea, lo que están alentando es la creación del empleo informal. Hay una tabla donde dice aumento de empleo, ¿no? del empleo formal en el Estado es del 2% en todo el sexenio. O sea, dices, ¿qué hubo? O sea, esa es la apuesta, ¿no? Pero bueno, cada quien. Bueno. Nada más una reflexión acerca de lo que dijo la señora de Turismo. 800,000 millones de pesos es una suma que no va a ejercer en todo su periodo. Es una buena referencia. Ahí está con eso, ¿no? No lo va a ejercer simplemente, porque no le alcanza el presupuesto autorizado por la Cámara, ni hay forma de ponerle 200,000 cada año, ¿no? Si hubiera entrado su recurso a Veracruz, hubiera un movimiento económico impresionante. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Alfredo, gracias, Jorge, por sus intervenciones y gracias sobre todo a usted, estimado auditorio, que como todos los lunes nos hace el favor de ponernos atención. Gracias a nuestro equipo de edición, por supuesto, de Sociedad 3.0 Televisión. Y esta fue la emisión número 234 de La Conjura. Vamos rumbo al 6º año. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó